Bien, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la eternidad del alma. Si usted tiene Biblia, si usted tiene un cuaderno de notas y si no, pues si le puede dar grabar, pues dele grabar para que usted pueda verlo con más tranquilidad. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Primera de Corintios, pues vamos a leer un versículo principal que está en Primera de Corintios 15, 54. Pero vamos a leer un poquito antes, Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Muy bien, yo voy a reparar un poquito sobre el versículo 54 de 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. Bueno, la importancia de este evento que ocurrirá en el futuro es grandiosa. Pablo está hablando del momento en el que todas las promesas de Dios se van a hacer una realidad cuando la gloria eterna de Dios se compartirá entre las personas que se han acercado a Él a través de la fe, como nosotros en Cristo. En ese momento, cada persona que haya creído en Jesús, esté viva o esté muerta, será total y finalmente transformada en una realidad glorificada que Dios ha planeado para sus hijos y sus hijas desde antes del principio de los tiempos. Nuestros cuerpos naturales están manchados de muerte. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene estipulado un tiempo de vida. Si nosotros nos vamos a la Biblia, al Salmo 90, dice: porque todos nuestros días, 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, perdón, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Así es que nuestros años tienen un término de vida y por eso se debe desaparecer y se dice: nuestros cuerpos naturales están manchados por la muerte y por eso deben desaparecer para siempre. O sea, un día, pues, volverán al polvo. Además, serán reemplazados por cuerpos glorificados e inmortales que existirán eternamente con nuestro Padre. Pablo parafrasea una referencia en Isaías 25:8 para declarar que este será el momento en que la muerte será vencida para siempre, cuando sea devorada por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la introducción es que hoy estaremos desarrollando el tema de la eternidad del alma. Ponga atención bien a esto, porque Dios siempre habla de dos cosas. Habla del alma o habla de la vida en el espíritu. Y quiero que
Veamos esto con más amplitud aquí adelante. La Biblia menciona numerosas veces el término alma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El alma es esa parte de una persona que es eterna, esa parte que queda viva después que una persona muere y se descompone el cuerpo. El alma es una de las partes más importantes de nuestro ser y esa alma necesita salvación. Jesucristo fue completamente hombre, pero era completamente Dios. Tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu. Y si ustedes se van a las escrituras y lo ven, él fue tentado por Satanás en las tres áreas de su vida, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Su alma experimentó dolor cuando murió Lázaro en el Getsemaní. Jesús se entristeció. Jesús se angustió mientras oraba antes de ir a la cruz. Él ya sabía lo que le esperaba. Y él dijo en Mateo 26:36, mi alma está muy triste hasta la muerte. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Cuando una persona está enferma, hermanos, da lo que sea para recuperar la salud. Pues qué provecho, dice, obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Eso sigue siendo versículos de Mateo 26, del 36 al 46. ¿Qué es el alma entonces? La palabra alma en el hebreo es la palabra nefesh, que aparece en el Antiguo Testamento en Génesis 2:7. Dice la palabra, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y otra traducción de nefesh es alma viviente. El cuerpo del hombre fue formado de las pequeñas partículas de la tierra. Así es que le notifico que por mucho que nos arreglemos, usted es tierra y yo soy tierra. Somos polvo y vamos a volver al polvo. En el hebreo, la palabra hombre y tierra son similares, pero su vida provino del aliento de Dios a ser un ser viviente. Se dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida. En el griego se usa una palabra que se llama psique, que puede traducirse como alma, vida o ser, de manera que hace referencia a un ser físico y espiritual. En las escrituras muchas veces se usa como sinónimo de espíritu. El alma respira por el nefesh, por el espíritu que de vida que Dios sopló sobre ella. Ahorita todos ustedes están respirando por el nefesh de Dios, ¿sí? Cuando un bebé nace, dice que en la fecundación el bebé ya tiene vida, pero en la ciencia dice en la reproducción humana un nacimiento vivo ocurre cuando un feto, cualquiera que sea su edad gestacional, sale del cuerpo materno, es cortado el cordón umbilical y posteriormente muestra cualquier signo de vida como un movimiento voluntario, un latido del corazón o empieza a llorar, empieza a respirar y el nefesh de Dios se da en la vida de esa criatura. El alma está dotada de la razón, es el campo visual de nosotros, es la razón. Tiene capacidad de pensar, de decidir, tiene la capacidad de dirigir el cuerpo, cumplir todos sus deseos, expresar emociones, sentimientos como amor, odio, dolor, miedo, ansiedad, amargura, rencor, gozo, etcétera, etcétera. La carne es nuestro cuerpo físico, de eso estuvo hablando el hermano Miguel hace 8 días. El cuerpo físico no ejecuta ningún movimiento sin que el alma se lo ordene. Usted mira un chocolatillo ahí bien delicioso y le dice a su mano, tómalo y probémoslo. Y usted empieza a comerse ese chocolatillo, ¿sí?
El alma en el alma está la inteligencia, también está el conocimiento y el poder de decisión, las imaginaciones, el sentir necesidades vitales tales como hambre, sed, frío, calor, dolor. Pero el alma también fue diseñada para buscar a Dios. Tiene la sensibilidad espiritual para poder responder a la presencia de Dios, a su creador por medio del Espíritu Santo cuando Él habla o le llama. Cuando usted está en una iglesia y está elevando una alabanza al Señor, usted está poniendo esa área espiritual para poder adorar al Señor, porque dice la Biblia que tales adoradores busca a Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Si el alma responde al llamado de Dios y escoge la salvación, se ejecuta una transformación en la vida de las personas por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa que nosotros vamos en un camino totalmente diferente al que nosotros vivíamos cuando vivíamos en pecado. Y este nuevo caminar, esa nueva transformación, nos está conformando a la imagen del Dios vivo. Fíjese que existen los seres naturales y nos parecemos en muchas cosas con los seres naturales, por decir algo sin ofender a los animales, pero nosotros nos diferenciamos en que nosotros fuimos conformados a la imagen de Dios vivo. De esta manera, los que son guiados por el Espíritu de Dios podemos vivir una vida moralmente y espiritualmente apegada a la palabra de Dios, escuchando sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos que están en su palabra y manifestándolo a través de un cambio de vida. El que es transformado tiene que tener un cambio de vida y ese cambio de vida debe ser notorio, produciendo frutos espirituales, tales como la fe, el amor, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el autocontrol. Y a lo largo de nuestra existencia en esta tierra vamos a caminar de esa forma. Por lo que podemos concluir que el alma es la fuerza vital que mueve el cuerpo, ¿sí? Confortará mi alma, dice el Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. ¿Sí? Ahí está el alma. ¿Cómo puede perderse el alma? Bueno, el alma se puede perder. Perder el alma significa un alma que está separada de Dios. Solo hay dos caminos, uno con Dios, uno sin Dios, y que no quiere nada con Él, por lo cual se corre el riesgo de la condenación eterna, dice Mateo 16:26. Una persona que no quiere nada con Dios tiene una naturaleza terrenal, una naturaleza carnal, una naturaleza caída con inclinaciones al pecado y está dominado por el pecado. Dice que una persona carnal, su mente está muerta, no es creyente, no entiende la revelación de la palabra de Dios. La predicación para esa persona es una locura. Su mente es enemiga de Dios. ¿Sabe que esta palabra me llamó muchísimo la atención? Enemiga de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tiene una mente hostil, antagónica, agresiva, opuesta a las cosas de Dios. Su mente no se sujeta a la ley de Dios, es abiertamente arrogante, cínica, orgullosa, rebelde, difícil de educar, controlar, porque no obedece. ¿Sabe que un requisito esencial para ser hijos de Dios es que obedezcamos al Señor? Su naturaleza carnal se lo impide. Ese es un alma que no conoce a Dios, es un alma que puede perderse por no conocer la verdad de la palabra de Dios. Dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, hablemos un poco de la vida de Salomón. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés?
¿Qué dicen de Salomón? Dice, y lo que él dice que hizo con su vida o con su alma. En Eclesiastés 2, usted lo puede leer despacio, hay una cantidad de cosas que él hizo. Dice, yo le voy a resumir un poco. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mis viñas y me hice huertos y jardines. Planté en ellos árboles, todo fruto, me hice estanques de agua, compré siervos y siervas. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. O sea, él tuvo más que todos los reyes que existieron antes de él. Me amontomé también plata, oro y tesoros preciados de reyes, y fui engrandecido y aumentado. Dice, mire qué interesante esto. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ustedes saben que nuestro cerebro es placentero, nuestro cerebro desea cosas y él no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda la faena. O sea, esa fue su recompensa. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe que la palabra vanidad significa vacío? Al final no tenía nada. Su espíritu estaba afligido porque él tenía depresión de último. Salomón estaba deprimido, nada le satisfacía y sin provecho, dice, debajo del sol. Bueno, en primera de Juan 2:15-17 nos dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y tus deseos, pero el que hace de la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto que nosotros vemos va a desaparecer un día, pero lo que no va a terminar nunca es la eternidad de nuestra alma, porque partiremos a la presencia del Señor y estaremos con Él por la eternidad. El alma fue criada por Dios, pero necesita ser salvada. Si no, se perderá, dice Santiago 1:21. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra de Dios nos puede salvar nuestra alma. Nuestra alma no fue creada para caminar desenfrenadamente. Las almas le pertenecen a Dios. El pecado nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando nosotros caminamos fuera de los caminos de Dios, estamos separados de Dios. Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que Dios ni los escucha. La pérdida del alma significa alejamiento de Dios y una vida en desobediencia a sus mandamientos. Juan 3:36 dice, rechazar la salvación conlleva la condenación. A diferencia del alma que está viva tanto física como eternamente, el espíritu puede estar vivo, como en el caso de los creyentes, o muerto, como en el caso de los incrédulos. Veamos unas escrituras. En primera de Pedro, perdón, 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Hay perdón en Jesucristo. Si nosotros nos volvemos a Él, Él perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. ¿Saben qué cosa más hermosa? No solo nos ha dado vida. En Efesios dice que somos herederos de las promesas. Dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Bueno, en el que está muerto espiritualmente percibe las cosas del Espíritu como locura porque su condición espiritual está muerto. No tiene la capacidad de discernir las cosas del espíritu, no las entiende ni quiere entenderlas. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Si vamos a Génesis otra vez, ustedes se acuerdan que es el Señor sopló, hizo un nefesh en la vida del hombre para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted lee su Biblia, usted puede leer o puede ver, oír un sermón, por ejemplo, del hijo pródigo. Pero Dios puede enseñarle muchísimas cosas a través de esa lectura, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Pero el hombre natural dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu es esa parte de nosotros que Dios faculta para que le conozcamos y le adoremos. Es la parte de nuestro ser que se conecta con Dios, siendo el mismo Espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios siempre tiene palabras de esperanza para aquellos que lo buscan y se acercan a Él. Bueno, el alma fue creada por Dios. El alma necesita la protección, la purificación, la santificación y la expiación de Dios. Eso es lo que necesita nuestra alma. La única forma de purificarnos es mediante la obediencia a la verdad de su palabra, para amar sinceramente a los hermanos, pues al nacer de nuevo hemos nacido de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El alma humana es eterna y cada alma estará en el lugar que escoja por la eternidad. Amén. En su libre albedrío, el hombre va a decidir qué escoge, la vida o la muerte, la luz o las tinieblas. Lo que nos lleva a reflexionar, cada persona que conocemos es un alma viviente y esa alma durará para siempre. Los que rechacen el amor de Dios tendrán que pagar sus propios pecados con la muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero los que acepten el regalo gratuito, porque no nos está pidiendo nada
sobrenatural, es un regalo gratuito del perdón y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Dice que tendrán vida eterna. Cuando usted doblega su alma y decide reconocer que es pecador y recibir a Jesucristo, lo que Dios le está dando es una vida eterna y va a gozar de los tesoros celestiales que Dios tiene preparados para los que le aman, como está escrito. Las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros hemos recibido y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y él mismo, Dios de paz, os santifique por completo todo vuestro ser. Fíjense bien, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Miguel habló acerca del cuerpo. Su cuerpo se convierte en un templo del Espíritu de Dios. Y ahorita estamos hablando del alma y cómo nosotros tenemos que alinear esa alma a los preceptos y mandatos del Señor. Este versículo claramente nos dice que fuimos creados en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Mateo 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mejor que esto. Mire qué cosa más interesante. ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos? Nosotros, si amamos a Dios, una consecuencia natural en nuestra vida es que mantengamos una armonía y un amor por los hermanos. Claro que algún hermanito va a ser un serrucho, otro va a ser un clavo, otro va a ser un tornillo, pero ¿sabe qué? A través de eso nos va a pulir para poder ser mejores. Amén. En Hebreos 4:12 dice, hace una distinción más detallada, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué tremenda es la palabra. Mire todo lo que atraviesa nuestra alma y nuestro espíritu. La coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra inspirada en la escritura es viva y es eficaz y tiene poder para alcanzar las partes más íntimas de una persona y juzgar los más recónditos pensamientos. Usted puede creer que conoce a una persona, pero conoce solo una parte de ella. Hay cosas que usted no las conoce, pero Dios sí. Representa las facetas más escondidas de nuestra naturaleza. Tanto el alma como el espíritu pueden participar en lo que agrada o desagrada a Dios. De nosotros depende. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? La principal distinción entre el alma y el espíritu en el hombre es que el alma es la vida animada o el asiento de los sentidos y los deseos, los afectos, los apetitos y la vida que tenemos en común con otros animales. El espíritu es esa parte de nosotros que se conecta o se niega a conectarse con Dios. Nuestro espíritu se relaciona con su espíritu a través de la oración
la intuición, la comunión, aceptando su palabra y obedeciendo su palabra, porque eso va a permitir que nosotros demos testimonio de que pertenecemos a Él. Usted puede estar en la iglesia, pero eso no quiere decir que usted sea cristiano. O sea, usted puede entrar a la iglesia, pero puede ser que usted no tenga una transformación. Usted puede conocer la palabra de Dios, pero usted puede ser que no haya entregado por completo su ser al Señor. Entonces se comporta como cristiano en la iglesia, pero afuera es otra persona. Eso no puede ser. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es el destino eterno de tu alma? Esa es esa pregunta esta noche. ¿Cuál es el destino eterno de tu alma? ¿Estás segura que tu alma va hacia la eternidad del cielo? He aquí que todas las almas son mías, dice Ezequiel 18:4. ¿Qué dice aquí? Todas las almas le pertenecen a Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esta palabra pecado es lo que nos separa de Dios, porque el pecado desagrada a Dios. Él es un Dios santo y Él nos santifica a través de su palabra. No quiere decir que cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor ya somos santos, estamos siendo santificados por la palabra de Dios. Amén. Cada vez que le conocemos, hay más santidad en nuestra vida. La salvación o la pérdida del alma es responsabilidad de las elecciones que hacemos nosotros en nuestra vida. Nosotros decidimos si caminamos en la luz o caminamos en las tinieblas. Dios solo pone 2 puntos, hermanos. O se salva el alma o se pierde. O va al cielo o va al infierno. Él nos pide que caminemos en la luz. Él no quiere que nosotros caminemos en las tinieblas. Podemos caminar en el espíritu o caminar en la carne, satisfaciendo todos los deseos de la carne. ¿Saben cuáles son los deseos de la carne? Váyanos a Gálatas, por favor. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Lo dice perfectamente la palabra de Dios, que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Saben? A veces la gente se inventa cosas. Ahora se han inventado como que bueno, yo ya acepté a Jesucristo y, pero yo trabajo y comparto con mis compañeros y pues hay veces que no son cosas agradables, dicen chistes aquí, pero miren hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a caminar en santidad. Dice la Biblia, si usted se va al Salmo 1. La verdad es que el Salmo 1 es algo que deberíamos de tener subrayado y es algo que nunca se nos debe de olvidar. Bienaventurado el varón. Bueno, hermanas, no sé si se refiere solo a los varones, se refiere a nosotros también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir que usted debe escoger sus amistades también. No puede caminar con todos los que no conocen a Dios porque lo van a llevar a cosas malas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores.
Si usted camina con Él, nosotros aquí en nuestra tierra, Guatemala, tenemos un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa silla de escarnecedores? De aquellos que hablan y se burlan de Dios, que hacen chistes irónicos acerca de Dios y que hacen groserías o se burlan de una dama o algo así. Sino que en la ley de Jehová dice, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ay, amados hermanos, si nosotros cumpliéramos solo con este salmo, viviríamos en paz. ¿Dónde tenemos que estar? Junto a corrientes de agua viva. ¿Cuál es esa corriente de agua viva? Nuestro Señor Jesucristo, y la bendita palabra de Dios nos hará crecer. Nos va a regar y nos va a hacer fructificar. Porque le cuento que no es solo de que usted conozca a Jesús, usted tiene que dar fruto. Y el fruto se tiene que ver, porque un día Dios va a meter su mano, como lo hizo con la higuera, va a meter su mano y al meter va a querer agarrar fruto de ahí. Y su vida tiene que tener fruto. Bueno, la salvación o la pérdida del alma es responsabilidad nuestra. El que no es conmigo, dice la palabra, es contra mí. Quiere decir que si usted está con Dios, está con Él. Pero si no está con Él, usted se convierte en un enemigo de Dios. El que conmigo no recoge, dice, desparrama. Nosotros vamos a ser bendecidos, como leímos en el Salmo 1, si estamos con Él. Entrar por la puerta estrecha. Miren, hermanos, tal vez vamos a tener que renunciar a ciertas cosas. Pero todo va a ser de bendición, porque Dios conoce nuestra naturaleza y todo es para nuestro bienestar. Entrar por la puerta estrecha, pero hay quienes que les gusta la puerta ancha. Les gusta vivir sin control, sin obedecer, sin rendir cuentas. Construimos sobre la roca. La Biblia tiene una parábola del hombre que construyó sobre la roca y el hombre que construyó sobre la arena. Dice que él construyó sobre la roca, vinieron vientos recios y azotaron la casa, pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es Cristo Jesús. Amén. Pero el que construye sobre la arena, pues va a ser fácilmente movido los cimientos. Y nosotros aquí en nuestra Guatemala tenemos mucho testimonio de eso. Vemos con tristeza que a veces la gente construye en áreas que no debe construir cerca de los barrancos y con los sismos o las cosas que suceden en la tierra se desboronan las casas. Caminar en amistad con Dios o ser enemigo de Dios. El que no está con Dios está en contra de él y se constituye en un enemigo. ¿Qué dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 24:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje de la Biblia donde está siendo crucificado Jesucristo y está con dos ladrones? Y uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que su alma
aceptó a Jesús. Su alma fue entregada al Señor y el Señor le prometió que ese mismo día él iba a estar con él en el paraíso. Así es que el alma se salva. Era un ladrón, ¿se recuerdan? Y fue crucificado y era ladrón. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Eso dice la palabra de Dios. Hay un libro, hermanos. Hay varios libros. No solo un libro donde está escrito quién es salvo, quién no es salvo, sino también hay libro de obras. En Apocalipsis lo dice. Y dice que el que no se halló inscrito, cada vez cuando alguien recibe ese regalo gratuito de la salvación, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y miren, hermanos, no hay poder que lo pueda borrar. Solo Dios podría hacerlo, pero Dios no quiere. Dios quiere que todos vengan a Él. Aquí se describe el juicio de los que murieron en incredulidad. Se hallan en un juicio por la razón principal de haber rechazado a Cristo como Salvador durante el tiempo de su vida en la tierra. Paremos ahí un momentito. No hay que esperar a estar al último instante uno en la agonía para recibir a Jesucristo. Dice que nosotros debemos haber recibido al Señor en nuestra vida, debemos de caminar con Él. Él sopló aliento de vida sobre nosotros, Él puso de su espíritu sobre nosotros y nuestro espíritu debe volver a Él. Concluyamos algo, hermanos. El alma necesita salvación. ¿Sí? Es una conclusión. El alma necesita salvación. El alma tiene eternidad y nosotros, diga conmigo, nosotros decidimos su destino. El cielo o el infierno. Vivir en la presencia del Señor, en la luz de su presencia o en la oscuridad y en las tinieblas. Jesucristo fue tentado en las tres áreas de su vida. ¿Cuántos se acuerdan que Satanás llegó a tentar? En su cuerpo, en su alma y en su espíritu. En las tres áreas fue tentado. Pero él salió victorioso. Y nosotros saldremos victoriosos si nos acogemos a esa salvación preciosa. Tenemos una lucha espiritual en esta vida, pero Jesucristo nos ha dejado ejemplo. Él resistió las artimañas del diablo. ¿Cómo las resistió? A través de la palabra de Dios. Esta palabra, miren hermanos, esta palabra bendita de Dios, debemos de leerla, debemos de estudiarla, porque cuando Satanás se presente, la única manera de resistirlo es con la palabra de Dios. Tú no le vas a decir, quítese de aquí, no me moleste. No te va a hacer caso. Pero si tú le dices, en el nombre de Jesucristo, te vas fuera. No hay lugar aquí. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Él se va a retirar. Él estaba completamente seguro. Jesucristo estaba completamente seguro de quién era y sabía cuál es su posición en el reino. ¿Tú estás completamente seguro esta noche que si te toca entregar tu alma va directo al cielo? ¿Cuál es tu posición en el reino de Dios? ¿Estás seguro de esa posición? Porque si no estás seguro, este es el momento. Ese es el momento de decir, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a morar a mi corazón. Me rindo a ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero cambiar. Yo quiero que mi alma escoja la vida. Que no nos pase como Salomón. Salomón tuvo todo lo que quiso. La gente se afana por las cosas de esta vida. Trabaja sin descanso. Pero ¿qué de la eternidad del alma? Nuestra alma necesita salvación. Miren ese ladrón en la cruz, no perdió el tiempo.
Le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al morir, nuestra alma va directo a la presencia de Dios. ¿A dónde quiere que vaya su alma esta noche? Déjeme orar por ustedes esta noche y le voy a dar la palabra al pastor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Hoy hemos entendido que el alma, Señor, necesita salvación, que el alma tiene eternidad y nosotros decidimos, Señor, que queremos pasar la eternidad contigo, Señor. Sí, Señor. Queremos que la luz de tu presencia, Señor, nos alumbre cada día de nuestra vida, Señor. Queremos conocerte en espíritu y en verdad, Señor. Sabemos que tú mismo fuiste tentado en las 3 áreas de tu vida y nosotros somos tentados también en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero nuestra alma necesita salvación y sabemos que solo tú puedes salvarle, porque todas las almas te pertenecen a ti, Señor. Tenemos una lucha espiritual en esta vida, pero tú venciste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Sí, Señor. Tú venciste en la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros fuéramos sanos y libres, Señor. Tú venciste en la cruz del Calvario para liberarnos de toda condenación eterna, Señor. Perdonaste nuestros pecados, Señor. Fuiste a preparar un lugar para nosotros, Señor. Que nosotros esta noche reconozcamos, Señor, que tenemos que entrar por esa puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna, Señor. Queremos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, Señor, y que su hoja no cae, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú, Señor, nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a caminar y a crecer en tu palabra, a buscarte en la comunión de la oración todos los días de nuestra vida, Así es. para que podamos conocerte cada día más. Aleluya. En el nombre de Jesucristo oramos esta noche.